Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Muy Dani. buenas, Sam. Muy buenas a todos los que os pasáis por aquí, por el chat y a la gente de YouTube para este mercado de fichajes del Atlético de Madrid, el séptimo episodio de esta tercera temporada aquí en De Padres a Hijos, donde casi vamos a capítulo cada 2 días. Si hay algo muy importante, vamos a vídeo diario, pero hay que hablar hoy de muchas cosas que han salido en las últimas horas, sobre todo de nuevas noticias y nuevos rumores sobre Sofiane Amrabat, sobre Saúl y un posible destino en Arabia Saudí y jugadores que ya comentamos aquí que podían interesar, como Pablo Maffeo, y que de verdad interesan. También esa posibilidad de recuperar a Nahuen Pérez, otros jugadores que pueden salir, como Kondogbia, Carrasco también alguna novedad, también renovaciones con las de Hermoso y Coque, así que episodio más que interesante el de hoy. Noticias importantes sobre Amrabat que van un poco más en la línea de lo que se había comentado. El otro día salieron ciertas informaciones que eran un poco extrañas, sobre todo sobre lo que se venía comentando sobre el marroquí. Luego, la información que ha salido esta tarde sobre Saúl y que han confirmado los periodistas más importantes, que ahora comentaremos. Y luego también hay que hablar de la comisión social que se va a celebrar esta semana y en la que se espera que se trate por fin el tema del escudo y veremos si hay un referéndum o no, pero vamos a ir a comentarlo todo en este episodio número 7. Comenzamos. Y bueno, hay que comenzar felicitando a Morata, a Coque y a Marcos Llorente, que son los campeones de la UEFA Nations League por parte del Atlético de Madrid. También felicitaros a todos los españoles que conseguimos este nuevo título para la selección española. Y había mucha duda, ¿no? Porque Morata sí que había sido convocado para esta Final Four, pero también constan como campeones tanto Marcos Llorente como Coque, que son dos jugadores del Atlético que jugaron la fase de grupos en las que España quedó primero con Luis Enrique y fue la vía de acceso para esta Final Four. Así que enhorabuena a los tres atléticos. Los tres tuvieron un rol bastante importante en esa fase de clasificación con Luis Enrique. Desde que está Luis de la Fuente hemos visto que Coque y Llorente no han ido con la selección, sí que lo ha hecho en todas las convocatorias Álvaro Morata y al final consiguieron ese título y los tres han sido proclamados campeones de este trofeo. Hablando de Coque, vamos a empezar hablando del capitán porque salía información esta semana de AS sobre su renovación, diciendo que Coque quiere sí o sí ampliar su contrato con el Atlético de Madrid, que finaliza, como ya sabemos, en 2024 y que además el Atlético de Madrid está en la misma sintonía, quiere renovar a Coque, así que ya solo es cuestión de tiempo que las dos partes se pongan de acuerdo. Yo creo que lo más primordial va a ser las salidas, las otras renovaciones que quizás también tiene pendientes el Atlético de Madrid, pero que Coque va a renovar por el Atlético de Madrid yo no tengo casi ninguna duda. Ninguna, en absoluto. Ambos quieren seguir y no va a haber ningún tipo de problema. Las conversaciones llevan tiempo y ahora, porque algo muy importante del Atlético de Madrid, ¿por qué no se hacen oficiales ciertas renovaciones? Antes de nada, mil gracias a Trican82 por esos dos Vamos, mesazos. cracks. El año que viene va a ser nuestro año. Pues ojalá lleves razón y sea otra Ojalá. vez el año del Atlético de Madrid. Muchísimas gracias, Trican82, por el Prime, 2 meses ya, y tienes a Luis dando la bienvenida por segunda vez al canal. Lo que comentaba que el tema de las renovaciones y al igual que los movimientos van a empezar a partir del 1 de julio, una fecha muy importante, siempre marcada en el calendario anual del Atlético de Madrid, es el 30 de junio. ¿Por qué? Porque es cuando se cierra el ejercicio económico y es cuando el Atlético de Madrid siempre en estos últimos días que queda de junio va a intentar cuadrar todo. Veremos si hay alguna venta que consigue mejorar las cuentas de esta vigente temporada y a partir del 1 de julio es cuando veremos las renovaciones, también veremos y se harán oficial ciertos fichajes como puede ser el de Mourinho y Soyuncu y también comenzarán ciertos movimientos, esperemos que en forma de incorporaciones y lo de Coque parece que va a llegar a buen puerto y el capitán prolongará su vínculo con el Atlético de Madrid, esperemos que por lo menos unos cuantos años más. Otra renovación que parece que puede darse pronto es la de Mario Hermoso. Según comenta Javi Gómara en Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid y Mario Hermoso ya se han sentado a negociar esa renovación. Sabemos también que Hermoso, igual que Coque, termina contrato en 2024. La sintonía también es muy buena entre el jugador y el club y parece que se le ha pedido a Hermoso rebajarse el sueldo, como yo creo que a casi todos los que van a renovar en el Atlético de Madrid, pero que a pesar de esa rebaja del sueldo, en breve pueda haber noticias positivas en cuanto a que Hermoso pueda renovar con el Atlético de Madrid. El jugador estaría contento de seguir y ya estamos viendo la línea de renovación del Atlético de Madrid, que en todas al final hay una bajada de sueldo, que también hay que comentar que muchas veces se difiere ese sueldo, como hemos visto en jugadores que
Con Lemar vamos a dejarlo ahí, porque aún no se sabe nada, pero en el caso de Oblak, lo de Morata, lo de Griezmann, al final se consigue diferir esos salarios. Griezmann sí que hubo una bajada bastante grande, pero en el caso de Morata, que es el más reciente, ya vimos como ciertos periodistas informaron de que al final iba a cobrar una cifra muy parecida con bonus y tal. Y en el caso de Mario Hermoso será algo parecido, pero sí que se consigue bajar esa masa salarial con este tipo de renovaciones, así que otra renovación que parece que va a llegar a buen puerto porque el Atlético de Madrid lo ve bien siempre que haya esta bajada y Mario Hermoso parece convencido de seguir. En este séptimo episodio también queremos hablar del tema del posible referéndum sobre el antiguo escudo de 1947 del Atlético de Madrid. Ya han salido nuevas informaciones en el día de hoy, parece que ya hay un clima propicio, como decía el club, para que se dé esa comisión social primero y luego ese referéndum. Según comentaba Rubén Uría esta mañana, está previsto que en los próximos días se vuelva a reunir la comisión social del Atlético de Madrid con el posible referéndum como uno de los puntos del día. La toma de contacto, dice Rubén Uría, llegaría antes del 30 de junio. Dice también que hay buena sintonía entre las partes y que el club está abierto al diálogo. De hecho, en Twitter Lolo Outlaw decía incluso la fecha estimada que será el jueves. Este jueves podría darse esa reunión en la comisión social para el Atlético de Madrid. Y bueno, pues parece que ya se acerca ese día del referéndum, algo que estaba pidiendo muchísima gente ya después de darse por terminada la temporada en el día de ayer con esa final de la Nations League. El problema, según Pascual Ruiz Arnal, son las dudas en los términos en los que se vaya a hacer el referéndum. Hay quien dice que puede ser, que no es que vaya a ser un cambio de un escudo a otro, sino que el antiguo escudo, este que vemos en pantalla, se pueda usar de manera más asidua en camisetas, en promociones, etcétera, no tanto como se venía haciendo en los últimos años. Sin duda, la fecha del año y uno de los días que pueden ser más importantes de la historia reciente del Atlético de Madrid. Lo único que está esa incógnita, cómo será esa reunión y también lo que se decida en ella y veremos en qué términos, si al final se convoca un referéndum, que yo creo que es lo que debe hacer el club para solucionar por fin el problema del escudo, que los socios voten y decidan cuál es el futuro del Atlético de Madrid en este aspecto, cuál es el símbolo que representa al club, pero también ya hemos visto que el club siempre, hemos visto cómo ha negado el escudo, también puede que sea de esta forma que comenta Pascual, que veamos una mayor presencia, como estamos viendo en las colecciones vintage que ha sacado el Atlético de Madrid, pero que en vez de sacar ropa de calle lo podamos ver en las equipaciones con las que juegan los futbolistas. Esas pueden ser las dos opciones, pero ojalá que haya un referéndum porque yo creo que es lo más justo y el problema del logo actual es cómo se impuso, más que si te gusta, si no te gusta, es que al final es algo que se impuso sin ningún tipo de preguntas, sin ningún tipo de que vamos, que el socio no tuvo ninguna oportunidad de elegir, de decir, oye, me parece bien que haya un cambio de escudo, como sí que ha habido en otros clubes europeos, y al final esa imposición yo creo que es lo que ha marcado el descontento que ya lleva muchos años y ojalá en esta reunión se pueda concretar un referéndum, se marque una fecha y el socio del Atlético de Madrid elija cuál es el verdadero escudo que representa al club. Creo que sí, Paul, creo que el Frente Atlético sí se fue de la comisión al final, Sí, lo fue. dieron un comunicado, así que veremos a ver en los próximos días qué ocurre con esta comisión y si se da un referéndum o no, veremos a ver, estaremos aquí también atentos en De Padres e Hijos. Volvemos ya a tema fichajes porque se confirma una información que ya dimos el 25 de mayo, si no me equivoco, en un vídeo, en un informativo colchonero, si no recuerdo mal era el último informativo colchonero antes de la vuelta del mercado de fichajes, y es que, según comentan en Estadio Deportivo, Atlético de Madrid y Sevilla han preguntado en los últimos días por Pablo Maffeo. El Mallorca pediría una cantidad cercana a los 10 millones de euros. Como digo, ya lo adelantamos aquí en De Padres e Hijos. Aquí veis el tuit. Después de ese vídeo de este informativo colchonero hicimos un hilo y pues decíamos que en esa reunión entre Atlético de Madrid y Mallorca por Cañín Lee se habló casi más de Pablo Maffeo. Así que es un lateral derecho que, como comentamos aquí, ya interesaba al Atlético de Madrid. Y también se ha visto que al final lo de Kangin Lee era eso, un simple interés, que hubo esa reunión, pero el Atlético de Madrid estaba a otras cosas, como era el caso de Pablo Maffeo. ¿Por qué? Lo de Arnau es muy complicado, era y ahora aún más porque el acuerdo económico no aparece por ningún lado, las distancias son enormes y ya también estamos viendo cómo puede ser el mercado del Atlético de Madrid y no creo que se gaste en 20-25 millones, que es lo que pide el Girona por un jugador que va a ser suplente. Sí que cuadra más el perfil de Maffeo, que es un futbolista, también es joven, porque estamos hablando que tiene unos 26 años de edad, que aceptaría ese rol de suplente y cumple tanto en defensa como en ataque, así que lo que comentamos ese 25 de mayo lo confirman ahora, aunque ya también otros medios lo habían confirmado
en este periodo de tiempo, así que Pablo Maffeo coge fuerza para reforzar ese lateral derecho. En esa negociación, quizás, porque puede haber por Maffeo entre Atleti y Mallorca, puede entrar el nombre de Giuliano Simeone. Es un jugador que interesa mucho al Mallorca. Y según Ángel García, en cazurreando.com, el propio jugador, Giuliano, ha elegido al Mallorca. Dice este periodista que es su opción preferida, la del Mallorca en primera división. Es verdad que tenía otros clubes interesados, el Cádiz, estaba entre ellos, el Rayo Vallecano, si no me equivoco, el Getafe, pero el Mallorca parece que es la opción preferida para Giuliano. Creo que podría ser una muy buena opción. El Mallorca, bajo mi punto de vista, es de los equipos que más me han sorprendido en esta temporada. Creo que lo han hecho muy bien. Sí que es cierto que van a tener bajas como la de Canguilí. Veremos qué pasa con Pablo Maffeo, pero creo que es una muy buena opción y con un entrenador que podría ayudar a muchísimo a Juliano, como es el Vasco Aguirre. Así que si se cumple esta información, Juliano podría haber decidido futuro y sería el Mallorca. Gracias, Manu, por el follow. Hemos hablado de Maffeo para el lateral derecho, como opción para el lateral derecho. También siguen sonando nombres para el lateral izquierdo. Uno de ellos, de los que sonó, era Jordi Alba, pero parece que este nombre se va a ir desvaneciendo con el tiempo. Según Ferran Martínez en Mundo Deportivo, se está acercando Jordi Alba al Inter de Miami. Parece que el club de la MLS ha encontrado una fórmula para poder fichar o inscribir a Jordi Alba en la liga norteamericana, en la estadounidense, y parece que poco a poco, además de después de esa Nations League, parece que Jordi Alba quería ya anunciar su próximo equipo. Va a ser, se presupone, el Inter de Miami. Sí, se juntaría con Messi, veremos también qué pasa con otro viejo amigo como es Sergi Busquets y una opción que yo creo que cuadra más con el rendimiento de Jordi Alba. Sí que es cierto que había otras informaciones que hablaban de que su prioridad era seguir cerca de España, seguir en España por el tema familiar, pero parece ser que el Inter de Miami ha concretado el interés en él y que todo podría estar muy avanzado. De un exjugador del Barça ya a uno que puede ser jugador del Barça es Vitor Roque y que tiene bastante que ver con Carrasco, porque según informaban en Marca Luis F. Rojo, el Barça o ficha a Vitor Roque, o ficha a Carrasco, o no ficha a ninguno. Son esas tres opciones y según varios medios y según varios periodistas bastante importantes, Vitor Roque está muy cerca del Fútbol Club Barcelona, así que yo supongo, tal como decía Marca, que si el Barça ficha a Vitor Roque, el brasileño, Carrasco se alejaría aún más, si cabe, del Fútbol Club Barcelona, porque además en el anterior episodio dijimos que Xavi había elegido también a Abde, había dado lo que hay para Abde, así que Carrasco parece que, al igual que Jordi Alba con el Atlético de Madrid, se va desvaneciendo poco a poco por el Fútbol Club Barcelona. Claro, si se concreta el fichaje de Vitor Roque, no tiene nada que hacer el Barcelona por un tema de maniobra económica, no tendría margen para poder fichar a Carrasco, porque hay que recordar que el Atlético de Madrid no se va a mover de esos 19, 20 millones que pide por el belga, y la única opción para Carrasco sería la Premier League o quedarse. Ahora hay palabras de Cerezo en las cuales habla del futuro de Carrasco, así que el Barcelona parece que lo tiene hecho con Vitor Roque y yo creo que ya sería el no definitivo a Carrasco. Sí, ahora leeremos las palabras de Cerezo sobre Carrasco y también ha hablado sobre Amrabat. Vamos también con Sofiane Amrabat, el pivote que más suena para el Atlético de Madrid, porque parece que se va aclarando un poco las cosas. Según Icem Anas, Amrabat quiere fichar por el Atlético de Madrid. A esta información también hay que sumarle la de Sport, la de AS, diciendo que está muy cerca Amrabat de dar el sí definitivo al Atlético de Madrid y dejar de lado otras ofertas de otros clubes. Soccer 212, por ejemplo, allí en Marruecos, comentaba incluso que el Barça había hecho una oferta ya oficial a la Fiorentina, era una oferta de 15 millones más 4 millones en bonus, más Eric García, una oferta que la Fiorentina ha rechazado, así que teniendo en cuenta las dificultades económicas del Barça que se ven representadas en esa misma oferta, el Atlético de Madrid aparecería como la opción más viable para un Sofiane Amrabat que, según también Aaron Domínguez, está muy cerca de dar el sí, como dice Sport y AS, así que veremos a ver, pero también, según el periodista Ashraf Benayat, todavía no hay un acuerdo definitivo entre el Atlético de Madrid y el jugador, así que parece que está cerca, según varios medios, pero no está hecho del todo. Para nada. Si lo primero de todo, no hay negociaciones en curso entre el Atlético de Madrid y Fiorentina. Otra cosa que se hable con el jugador para llegar a un acuerdo, que eso es una parte importante, y luego que el futbolista pueda forzar una salida, pero también se tienen que sentar a negociar con la Fiorentina, que no va a ser fácil. Yo creo que va a ser un fichaje que va a salir en torno a los 20 millones de euros. Y antes de todo eso, el plan del Atlético de Madrid es muy claro. Tiene que dar salida a futbolistas con Dogbia. Ahora hablaremos también de Saúl, que puede ser muy importante para la llegada de un centrocampista. Y luego también lo que comentábamos antes, que todo esto se empezará a mover a partir del 1 de julio. Esto va un poco de la línea contraria de lo que comentaba el otro día Mateo, periodista yo creo que de lo más respetado y al cual admiramos un montón, pero ya
dijimos que la información no nos cuadraba. Amrabat es el futbolista que más gusta para el pivote junto con Guido, porque al final lo que se busca es alguien que dé descanso a Coque, incluso que pueda liberar a Coque y que juegue como interior, y ahí es cuando necesitas un jugador físico, que sí, quieres un futbolista que tenga un control de balón, que tenga dominio, que sea un buen futbolista con los pies. Amrabat no es ninguna maravilla, pero para nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, no es un tuercebotas. Después del Mundial, lo que hemos visto de él nos ha seguido gustando. No es que sea un magnífico futbolista, pero sí algo que puede optar el Atlético de Madrid por ese precio de 20 millones. Si se acaba viniendo, yo creo que lo podría hacer bastante bien y que cuadra bastante lo que puede buscar Simeone para el puesto de pivote. Por eso que hay que tener calma con Amrabat. Parece que el futbolista estaría cerca de dar el sí, que podría priorizar la idea de venir al Atlético de Madrid, pero a partir de eso quedan muchísimos flecos y hay que ir, yo creo que con bastante calma en el tema de Amrabat. Sí, es que también el Atleti y otros equipos que podrían estar interesados en Amrabat, según Jesús Colino Nas, intentarán, como dices, rebajar el precio de salida a unos 20 millones de Amrabat. Además, también hay que dar salida a otros jugadores. También lo decía Ashraf Ben Ayat, que el Atleti incluso pone una cifra, debe vender por 25 millones antes de fichar a Amrabat. Veremos a ver si esto es cierto y si se da para que llegue Sofiane Amrabat al Atlético de Madrid. El perfil de Amrabat, como dices, encaja perfectamente en lo que quiere Simeone y Andrea Berta, según informa Javi Gómara en Mundo Deportivo. Comenta el periodista que tanto Berta como Simón están de acuerdo en que la prioridad es fichar a un 5 que dé descanso a Coque y que juegue en su puesto varios partidos. Además, no descartan la posibilidad de que puedan jugar junto a Coque, este pivote, para mover a Coque un poco más adelantado a la posición de interior. Es algo que también se ha comentado varias veces, pero que Javi Gómara confirma en Mundo Deportivo. Además, en cuanto a fichajes, por ejemplo, As comenta que el Atleti incorporará 3 nuevos jugadores para la próxima temporada y si hay salidas, obviamente también se fichará más jugadores para reemplazar las salidas que se den. Lo único que también han preguntado a Cerezo de esta posibilidad de incorporar futbolistas si ha bajado la Sí. cifra a 2, que ya se reduce todo porque uno es Oyunchu, también Mourinho, no sé si contará el uruguayo, aunque Cerezo ya sabemos que muchas veces va todo en la línea contraria a lo que comenta, pero no va a ser un año de muchísimas incorporaciones, yo creo que como mucho 3 o 4 y todo dependiendo un poco de las salidas. Lo importante que si salen futbolistas, los que vengan mejoren el nivel de la plantilla y que pueda ir creciendo poco a poco el equipo. Además, está todo muy parado y según Objetivo Atleti, se debe sobre todo a que Andrea Berta vuelve esta misma semana de las vacaciones y se espera que ya empiecen los movimientos. Bueno, no sé si será cierto o no, pero que un director deportivo esté de vacaciones justo cuando empieza el mercado me parece, bueno, un poquito raro, la verdad. Bueno, yo creo que estará trabajando igualmente, lo único que tenga días libres, pero el tema de que esté todo parado es lo que hemos comentado al principio. El 30 de junio se cierra el ejercicio económico y a partir del 1 de julio es cuando pueden empezar a haber operaciones y a partir del próximo mes es cuando se acelerará y empezaremos a ver ciertos movimientos. Como decías, ha hablado Cerezo en Onda Madrid, ha dicho, por ejemplo, eso, que posiblemente se firmen a 2 jugadores. Veremos a ver si se da esa cifra o no. Esperemos que más para reforzar al Atlético de Madrid, pero sobre todo también hablaba en general del mercado de fichajes. Hablaba sobre Carrasco, como decíamos antes, dice, tiene contrato, es jugador del Atlético de Madrid. Cuando venga algún jugador y ejecute, algún equipo y ejecute su cláusula, será jugador de otro equipo, pero ahora es del Atlético de Madrid. Sobre Amrabat, del que ya hemos hablado también en este mismo mercado de fichajes, ha dicho, en estos momentos los servicios técnicos de todos los equipos están trabajando para finalizar las plantillas. Nosotros trabajamos en ello para que la próxima temporada la plantilla esté perfecta. La Secretaría Técnica es la que trabaja y nosotros esperamos órdenes y noticias de ella. También le han preguntado en Onda Madrid sobre Morata y esa cláusula de 10 millones y decía... Cuando un jugador firma un contrato es que estamos seguros de que va a jugar en el Atlético de Madrid. Yo no entiendo por qué se hacen estas preguntas cuando se ha firmado un contrato. Entonces los contratos que se firman no valen. Le preguntaban si pero su cláusula es de 10 millones y decía Cerezo. Entonces se demostrará si los jugadores juegan donde quieren jugar o no. Además de esas respuestas hablaba sobre Griezmann, Joao, una entrevista bastante interesante sobre en general todo el mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Bueno, lo único que un tema de la cláusula de 10 millones, yo creo que también mandas el mensaje que es un jugador que puede salir, porque si no ya veríamos como otros equipos que firman a sus jugadores con unas cláusulas muy altas, pero al final si quieres retener a los jugadores con un sueldo bastante bajo, también va a estar el tema de poder que puedan ser liberados por una cantidad bastante baja y asequible para cualquier equipo europeo, pero al final si Morata quiere seguir, va a hacerlo. Lo único que ya lo comentó Tala, que la situación de Morata aún no está cerrada, que el verano parece ser que va a ser bastante largo y que aunque haya renovado tampoco se cierra una salida
Y creo que vamos a ir al tema del día o el que menos esperábamos comentar, pero Arabia Saudí, que ya dijimos que iba a haber ofertas por jugadores del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Real Madrid, y hay la primera oferta firme, aparte de la de Griezmann y Morata, por un jugador del Atlético de Madrid. Y ese jugador es Saúl Ñíguez, un perfil de futbolista que pues estaba en duda de si seguir o no en el Atlético de Madrid, pero claro, si llega una oferta suculenta de parte de Arabia Saudí, el Atlético de Madrid yo creo que se lo pensará bastante poco. Según la información primera era de Manu Sainz en AS, Saúl ya tiene la oferta por encima de la mesa del Al Nassr, el equipo de Arabia Saudí, entre los que milita ahí está Cristiano Ronaldo. El Atlético de Madrid, dice Manu Sainz, no pondrá demasiados problemas para su salida porque su marcha permitiría liberar una importante cantidad de masa salarial. Hay que recordar que Saúl cobra unos 7 millones de euros, si no me equivoco, es una de las fichas más altas del equipo a día de hoy, y lo que falta, según Manu Sainz en AS, es que el club árabe, el Al Nassr, llegue a un acuerdo con el Atlético de Madrid. Mateo Moreto confirmaba esta información de Manu Sainz diciendo que hay contactos y que el interés es muy cierto, pero que aún no hay acuerdo entre Atleti y Al Nassr, ni tampoco con Saúl. Dice Mateo que Saúl está a la espera por si salen más opciones que las del Al Nassr, porque le gustaría seguir en Europa, en el fútbol continental. Y además, otro de los que confirmaba la información era Fabrizio Romano, una eminencia en esto del mercado de fichajes, diciendo que es verdad que Saúl ha recibido la oferta del Al-Nassr y que está en esa lista de posibles fichajes junto a jugadores como Ziyech. Así que veremos a ver si se concreta algo más en los próximos días sobre Saúl y el Al-Nassr. Pues sí, va bastante en serio Arabia Saudí a por muchos futbolistas. Ya hemos visto también que aparte de Ziyech van a fichar a Rubén Neves por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, que son cantidades muy altas, no solo las fichas que puedan pagar allí, y aquí es cuando aparece el nombre de Saúl, un futbolista que tenía el futuro en duda, primero por el final de temporada que tuvo con el Atlético de Madrid y que parecía que podría ganarse un puesto, pero también porque no había ninguna oferta firme por él y no había opción. Se barajaba una posible cesión si no salía la forma de traspaso, pero de repente aparece Arabia Saudí con muchísimo dinero. También el Atlético de Madrid podrá sacar rédito económico a través de un traspaso y luego una oferta que seguramente sea irrechazable para Saúl. Lo único, como comentan estos periodistas mencionados, parece ser que Saúl va a esperar un poco para ver si sale una mejor opción en Europa para poder seguir compitiendo a máximo nivel, pero si al final no sale, creo que podría ser una muy buena opción para la Leti, no solo por liberar la masa salarial, sino por lo dicho, conseguir un traspaso y para el propio Saúl que firmaría un contrato astronómico y el cual es complicado decir que no. Hemos visto como Griezmann ha dicho que no, incluso Morata, que ha rechazado unos 200 millones de euros por no ir a Arabia Saudí, pero el caso de Saúl podría ser distinto, así que vamos a ir viendo cómo evoluciona el tema de Saúl, que parece ser que podría acabar en Arabia Saudí. Sí, parece una opción muy, muy factible para dar salida a Saúl. También aparece otra opción para Kondogbia. Ya hablamos en su día del Besiktas, hablamos también de los Wolves, la Premier en general, pero parece que se ha unido a la puja el Olympique de Lyon. Según Radio Monte Carlo Sport, el Lyon se ha interesado por Kondogbia en los últimos días, sobre todo Laurent Blanc, el entrenador del Lyon, quiere un pivote y Kondogbia aparecería como una opción barata o que además podría ser interesante para el club francés. Una vuelta de Kondogbia a Francia también para el jugador puede suponer una buena noticia, así que es otro club que está interesado, pero el otro día dijimos que hoy lunes iba a darse la reunión entre Besiktas y Atlético de Madrid, a ver si en las próximas horas también sale información en ese sentido. Sí, a ver si lo podemos comentar en el próximo mercado, esa reunión entre el Besiktas y el Atlético de Madrid por Kondogbia. Ya sabemos, el precio de salida son 5 millones de euros. En la primera oferta el Besiktas ofrecía 2,5. Lo único que estaba dispuesto a pagar los 5 millones de euros, pero en 4 plazos. A ver si esas condiciones convencen al Atlético de Madrid. Y siempre se ha hablado de, aparte de los equipos ingleses, que podrían aparecer equipos italianos y franceses, como es el caso del Olympique de Lyon. Con Dogbia no va a haber ningún tipo de problema para que salga, porque es un futbolista que puede ser interesante para estos equipos y aparte que económicamente es un fichaje más que asequible. Así que el futuro de Kondogbia está lejos del Atlético de Madrid y yo creo que podría ser una de las primeras salidas del equipo. Y también está muy lejos del Atlético de Madrid el futuro de Kyle Walker. Ya hablamos de él en el anterior episodio del mercado. Decía Aaron Domínguez que el Atleti y el Bayern se habían interesado. Nosotros dábamos por hecho que la única forma de que el Atleti lo fichara era saliendo Nahuel Molina por un precio casi astronómico. Y poco a poco se va confirmando que el Bayern tiene la ventaja, diciendo también en este sentido Ekrem Konur y otros medios también han hablado del tema, que el Bayern ya ha llegado a un acuerdo verbal con Kyle Walker en cuanto a los términos personales, así que lo de Walker era, vamos, uno de estos rumores que suenan cada verano.
Vamos, ya lo, lo comentamos que era solo rumor. ¿Por qué? Para que viniese un lateral de este tipo, primero tendría que salir Nahuel Molina y que fuese su sustituto, cosa que no va a pasar. Y al final lo que se busca es un lateral suplente. Económicamente es inviable para el Atlético de Madrid poder traer a Kyle Walker y aparte que está el interés de un transatlántico europeo como es el Bayern de Múnich. Así que parece ser que el acuerdo está cercano y Walker podría cambiar el City por otro equipazo como es el Bayern de Múnich. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Una opción más factible que Walker para el Atlético de Madrid es Nehuen Pérez, un jugador por el que ya sabemos que el Atlético tiene una opción de recompra de 10 millones de euros, que según Mensajero Beneto el Galatasaray también se ha interesado en él, así que podría ser una especie de rival si el Atlético de Madrid decide ejecutar esa opción de recompra. Pero es que además Bruno González García desde Argentina comenta que hay muchas opciones de que el Atlético de Madrid ejecute esa opción de compra de 10 millones de euros por Nehuen Pérez, siendo este el posible quinto central que busca Simeone para la plantilla del año que viene. Llevamos tiempo comentando el nombre de Nehuen porque es una opción económicamente muy viable para el Atlético de Madrid y que como quinto central podría cuadrar perfectamente. También va a depender lo que se haga con Mourinho porque parecía que una cesión era segura, pero las últimas informaciones son que Simeone va a ver qué tal está el uruguayo y luego ya se decidirá. Aparte de lo que comentamos en el canal, de que si al final se necesita ir a por un 5 va a ser alguien, va por un 5 perdón, ya estoy con lo del pivote, a por un central, se iba a buscar a alguien veterano, con experiencia y que sea barato, pero esto en el caso de que saliese algún central, como podría ser Witsel, Savic, y si al final se quedan con los centrales que hay ahora mismo y aparte se busca un quinto central, podría ser Nehuen Pérez, 10 millones de euros, que es una opción de compra que el próximo año será de mayor cantidad, creo que pasa a 12 millones de euros, Sí, 12,5 si no me así que equivoco. 12 y medio, cada año va a seguir subiendo, así que Nehuen Pérez que yo creo que va a estar ahí para ver si al final deciden fichar a ese quinto central. Por el que no hay ninguna duda de que va a seguir en el Atlético de Madrid es de Antoine Griezmann. Un Antoine Griezmann que, por cierto, ha ganado la primera edición del premio a jugador más decisivo de la Liga, un premio que está promovido por la Liga, por Marca y por socios.com. Recibirá el premio en la primera jornada de la próxima temporada, así que enhorabuena Antoine Griezmann, premio más que merecido y veremos a ver si por fin le dan el MVP oficial de la Liga Santander. Pero un Griezmann ha hablado también en Telefoot, una entrevista bastante interesante también, donde ha hablado sobre su futuro y ha dejado claro que está bien en el Atlético de Madrid. Dice, estoy feliz, no habrá ningún cambio. También más preguntas que se le hacían, por ejemplo, sobre la propia selección francesa, que ha habido mucho conflicto, parece, en la prensa, diciendo que había un enfado de Griezmann con Mbappé sobre la capitanía, diciendo, dice Griezmann, desmiente esto, que no hay ningún problema, que es verdad que le molestó un poco al principio que Griezmann no fuera el capitán por todos los años que lleva en Francia, pero que después de eso, oye, su relación con Mbappé es muy buena y de hecho algún titular que otro ha ido por esa vía y Griezmann ha salido en Twitter desmintiendo totalmente y diciendo que va a ser clickbait cualquier información que salga en cuanto a Griezmann y a Mbappé. El resto de la entrevista también comenta un poco el estilo de juego, la temporada que ha hecho, que es muy buena, así que bueno, lo principal sobre todo de esta entrevista, como ya sabíamos, es que Griezmann desmiente cualquier información o más que desmentir, confirma que va a seguir en el Atlético de Madrid. Al final, Griezmann lo tiene muy claro, tanto en el Atlético de Madrid como en Francia, lo que quiere es sumar y al final, pues, va a ser el líder del equipo, aún sin llevar el brazalete. Lo hemos visto este año con el Atleti y lo seguiremos viendo con Francia, por mucho que Mbappé sea el capitán y también confirma el secreto a voces que no iba a haber ningún problema para que se quedase. Él lo tiene clarísimo, ya cometió el error, consiguió volver después de mucho trabajo y al final ha vuelto a conseguir tener su sitio y seguirá en el Atlético de Madrid y ojalá esta próxima temporada sea al nivel de esta, porque si es así desde el principio y si se hacen unas cuantas cosas bien también desde el comienzo de la temporada, creo que puede ser un buen año. Así que Griezmann, ojalá sea el MVP también la próxima temporada. Gracias, Mítico Gravesen, por el follow. También, por cierto, en esta entrevista hablaba sobre esa época de principio de temporada de esos 30 minutos que jugaba por partido, diciendo que fue duro, que incluso algunos jugadores, algunos compañeros decían que hablara con las altas esferas del club, pero que bueno, esperó su momento, también trabajó en el terreno de juego y al final se vio recompensado ese trabajo. Un Griezmann que, por cierto, esta noche a las 9 menos cuarto juega con Francia ese partido de clasificación para la Eurocopa ante Grecia, así que también podremos estar atentos a lo que haga Griezmann con su selección
selección con Francia, como también estamos atentos al resto de internacionales del Atlético de Madrid. Aquí los vemos a todos estos últimos días, este último fin de semana. Con Dogbia, por ejemplo, jugó todo el partido de República Centroafricana 1, Angola 2, incluso marcó un gran gol con su selección, pero no le valió para clasificarse matemáticamente para la Copa de África y va a tener que jugársela en la última jornada contra Ghana. También vemos en pantalla a Savic, que también jugó todo el partido frente a Hungría, en el Montenegro 0, Hungría 0. Carrasco, vemos también que jugó 75 minutos en el Bélgica 1, Austria 1. Joao Félix, que sigue perteneciendo al Atlético de Madrid. Hoy, por cierto, no ha habido casi información de Joao Félix en este mercado de fichajes, bastante extraño. Jugó 61 minutos en el Portugal 3, Bosnia 0 del otro día. Y, por cierto, acaba de terminar hace escasos minutos ese Indonesia 0, Argentina 2, donde Nahuel Molina ha participado durante todo el partido con Argentina. No ha participado, por cierto, Rodrigo de Paul, ni ha salido desde el banquillo. Así que ese es un poco el resumen de los internacionales del Atlético de Madrid este último fin de semana. Vamos con más noticias porque, según informaciones de AS, de Picu Díaz, ya hay una lista de canteranos del Atlético de Madrid para hacer la pretemporada con el Atlético de Madrid, con el primer equipo, y además irse de gira por los sitios donde va a ir en pretemporada el Atlético de Madrid. Estados Unidos, México, Corea del Sur. Esta lista incluye a Iturbe, Gomis, Boñar, Costis, Gismera, Marco Moreno y Carlos Martín. Son los jugadores que se habrían ganado la oportunidad de estar con Simeone en el primer equipo en la pretemporada. De esta lista hay que tener mucho cuidado con Costis, ya lo comentamos el mismo día de la información de Mateo, gusta muchísimo a Simeone, al Cuervo, a Nelson, a todo el cuerpo técnico. Sí que es cierto que hemos visto más a Marco en las convocatorias, pero Costis gusta mucho y aparte de esta lista hay que ver también qué pasa con Abde, ya lo comentamos en el último mercado. El Atlético de Madrid ha dicho el jugador que puede entrar en la pretemporada del Atlético de Madrid y eso haría que no estuviese en el campeonato que juega con la sub-23 de Marruecos. Lo único que la Federación Marroquí está viendo si puede convencer al Atlético de Madrid para que esté el jugador. Lo único que la última palabra la tiene el conjunto rojiblanco, así que va a ser una temporada con una pretemporada con ciertos canteranos, aparte de sumar los jugadores que vienen de cesión y que también son canteranos, como Camello, Juliano, Riquelme, luego también Lino, etcétera. Uno de ellos también puede ser Mollejo, Víctor Mollejo, que, bueno, vuelve de cesión del Zaragoza, pero el Zaragoza, según informa Javi Gómara en Mundo Deportivo, se quiere quedar a Mollejo. Le ha gustado mucho su paso por el club de Zaragoza, y Mollejo parece que también estaría viendo con buenos ojos quedarse en segunda división con el Zaragoza. Además, dice Javi Gómara que esta semana puede ser clave para definir el futuro de Mollejo, así que, bueno, incluso da varias opciones Javi Gómara, diciendo que termina contrato en 2024, Mollejo, así que el Atleti podría negociar con él una rescisión de contrato, pero es algo que no ve demasiado bien el Atlético de Madrid, siendo un jugador joven que puede tener futuro. Ve más otra cesión o pues un traspaso, y que el Atleti se guarde una opción de recompra por Mollejo. Veremos a ver cómo termina todo, pero es la opción más probable que Mollejo termine en el Zaragoza la próxima temporada otra vez. Sí, lo único fue esa lesión que tuvo a mitad de temporada que lo cortó un poco todo, pero al final acabó bien, al igual que fue muy buena su primera parte de la temporada. Lo único que, a diferencia de los otros canteranos, el Atlético de Madrid con Mollejo tiene más dudas y tampoco acaba de ver si puede ser un futbolista del primer equipo, por eso que se pueden abrir más vías, como comenta Dani, también que se guarde esa opción de recompra en un futuro, pero estaría abierto a poder negociar con Mollejo, que el Zaragoza, como siempre decimos, esa relación con Gil Marín podría llevarse el gato al agua por Víctor Mollejo. Otro jugador cedido, canterano del Atlético de Madrid, que vuelve de cesiones, Javi Serrano. De hecho, es que vuelve seguro porque el Ibiza ha descendido a Primera Real Federación y parece inviable que Javi Serrano siga en el Ibiza. De hecho, ha surgido un nuevo club interesado en Javi Serrano, que no es de España. Según Kronen Zeitung, el Sturm Graz está bastante interesado en Javi Serrano. Hay que recordar que este club ha terminado segundo en la liga austriaca, así que es una vía para Javi Serrano, pero no sé si el Atleti lo querría tan lejos y no preferiría cederlo otra vez a segunda división española. Al final, de una forma, consigues que compitan en la élite, sí que son ligas muy inferiores a las que podemos ver en España, pero que también dan la opción de competir en Europa y podría abrirse esta vía para Javi Serrano, que si no, su futuro, al igual que el de otros podría estar en primera, tampoco se ven con malos ojos que tenga otra cesión en segunda división, pero bueno, ya veremos dónde acaba Javi Serrano.
Por cierto, gran rendimiento de Salim El Jebari con Marruecos sub-20 en el torneo Maurice Rebello. De hecho, es que le han dado el premio a mejor gol del torneo, a pesar de ser eliminada en cuartos de final. Su golazo ante Costa de Marfil le ha permitido ese premio, el premio a mejor gol del torneo. No sé si lo habréis visto, pero ha sido un golazo espectacular, está Es por un redes. auténtico golazo. Es un auténtico golazo desde fuera del área, muy lejos, golazo de Salim El Jebari. Aparte que han sido, junto con Abde, los dos mejores jugadores de Marruecos. Abde que también ha marcado varios goles, así que muy buena competición de ambos. Y fíjate, Abde ha conseguido que vaya con la sub-23. En el femenino también felicitar a Andrea Medina, Nerea Sánchez y Lucía Moral, que han sido convocadas para la preparación de España sub-19 antes de esa Eurocopa. Así que felicidades a las tres atléticas. También estaremos atentos a su evolución con España. Vamos con más noticias porque, según informan en Marca Pablo Egea, se está dando un paso adelante en el centro de alto rendimiento del Atlético de Madrid. Ya sabéis que en esa próxima ciudad deportiva del Atleti va a haber distintos apartados y uno de ellos es el centro de alto rendimiento. Sus obras y las de las instalaciones municipales van a comenzar en septiembre, según informa Pablo Egea, y va a quedar finalmente esa tercera parcela de la ciudad deportiva para el mini estadio que va a aglutinar a cerca de 5.000 personas, tendrá capacidad para esas 5.000 personas y acogerá partidos oficiales del filial y de los equipos juveniles. Van a haber también 5 campos más de entrenamiento junto a las instalaciones donde va a entrenar el primer equipo masculino, el filial y los dos juveniles de división de honor. Así que siguen saliendo más informaciones sobre esa futura ciudad deportiva. Una ciudad deportiva que es muy necesaria para el Atlético de Madrid, necesitaba evolucionar en ese aspecto. Siempre se ha comentado que la ciudad deportiva se quedaba un poco anticuada y seguramente que mejore tanto a nivel cantera como a nivel de primer equipo. Luego hay otras cosas que no son tan necesarias, como por ejemplo la piscina de olas, pero en este caso tener una ciudad deportiva a nivel de un equipo de élite sí que era necesario. Lo único que también hay que ver cómo afecta el tema del CVC, que está un poco en duda, porque hay que recordar que gran parte de ese CVC ha ido a este proyecto y al final, si se niega, podría meter en ciertos problemas al Atlético de Madrid, al igual que a otros equipos con menos capacidad económica que tendrían una deuda muy, pero que muy grande, pero vamos a ver cómo acaba todo el tema. Y también el Atlético de Madrid está buscando expandir su marca en el extranjero, porque, bueno, ya hemos hablado mucho de México, de Ottawa incluso, y según comentaban también en Mundo Deportivo Javi Gómara, después de la salida de Doherty del Atlético de Madrid, el Atleti va a seguir ligado a Irlanda, y es que la idea del Atleti es implantar una sede de la academia en Irlanda de la mano de Carlos Aguirre, con el objetivo sobre todo de expandir la marca Atlético por Europa y que la temporada que viene, gracias Futredios por el follow, que la temporada que viene se doble el número de niños que hay desde 2021, si no me equivoco, que eran 120 niños, pues la intención es doblar esa cantidad, así que el Atleti sigue expandiendo esa marca Atleti, como digo, además por Europa, en este caso por Irlanda. El objetivo es muy claro, por eso que se ha convertido casi más en una prioridad el expandir la marca que el propio rendimiento del equipo, porque eso a la larga va a dar más dinero, o eso creen los propietarios del Atlético de Madrid, y lo hemos visto no solamente a nivel cantera. Estamos viendo cómo en las últimas semanas, en los últimos meses, están saliendo un montón de noticias en las cuales se busca aumentar esa inversión en México, principalmente con el Atlético San Luis, al igual que con el Atlético Ottawa en Canadá, así que la idea es bastante clara. Y cerramos este episodio 7 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con la próxima camiseta del Atleti, y es que según Ángel María Herrera en Mundo Deportivo, la próxima camiseta, esta primera equipación, va a ser la tercera más cara de la liga, volverá a serlo, detrás de las camisetas de Madrid y Barça. La de Madrid costará 150 euros y la del Barça 120, las dos han sido ya anunciadas, falta por anunciar esta del Atlético de Madrid, que de momento la de la anterior temporada se sigue vendiendo por 90 euros, la del 100 aniversario, por ejemplo, también se vende por 94,90, así que esos son los precios estimados para las equipaciones, que por cierto, aún no se conoce el patrocinador. Estamos viendo esta camiseta sin patrocinador en el pecho, pero parece que próximamente puede anunciarse, aunque según Footy Headlines incluso se podría anunciar la camiseta sin patrocinio. Puede ser que se anuncie sin patrocinio y luego ya veamos quién es el patrocinador. La relación con Buelfin ha llegado a su fin. Imagino que el precio del Madrid y del Barça, esos 150 euros, sea la versión jugador, una versión que también cuenta el Atlético de Madrid. Si ya 90 euros son caros, pues 150. Y al final, lo que comentábamos antes, el crecer como marca, te permite también poder pedir más dinero por las camisetas, y seguramente que este año recauden más que el año pasado, porque hay que recordar que la camiseta de este año
y ya lleva un tiempo a este precio, está a 45 euros, que con el código de descuento se quedará en unos 25 euros, algo inimaginable cuando estaba el escudo. Las camisetas a final de temporada acababan prácticamente al mismo precio que al principio porque se seguían vendiendo. Este año, pues al menos la camiseta tiene rayas verticales y seguramente mejoren esas ventas, pero que los datos lo marcan: desde que se cambió el escudo ha bajado en gran medida la venta de camisetas. Sí, otra de las razones por las que yo creo que les interesa al Atleti sentarse en esa comisión y hacer ese referéndum, como ya hemos comentado al principio de este mercado. Gracias, Jewel, por el follow. Así que con esta información sobre la próxima camiseta del Atlético de Madrid cerramos este episodio número 7 del mercado de fichajes. El séptimo episodio de esta tercera temporada aquí en De Padres e Hijos, con mucha información, además de esta última que hemos comentado, el tema de la comisión social sobre el referéndum del escudo de 1947 y noticias de fichajes, obviamente, con Saúl como protagonista junto con Amrabat, además de otras noticias como la confirmación de lo que ya dijimos nosotros de Pablo Maffeo, Nehuen Pérez, Kondogbia, Coque, Hermoso, renovaciones, Carrasco, etcétera, etcétera. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, un placer estar aquí un día más. Mil gracias a los que os habéis pasado por el chat, por el directo, que habéis sido un montón, a los que nos escucháis en diferido, y a ver si en estos próximos días, próximas semanas, podemos ir aclarando todo un poco más. Hay que ir con calma porque, al igual que salen estas informaciones de Anrabal, lo hemos dicho antes, sigue siendo algo muy, pero que muy lejano. Veremos cómo va todo. Así que ya esta semana nos vemos con más vídeos. Si sale algo importante, nos veremos mañana. Y si no, seguramente pasado mañana con un nuevo episodio del mercado de fichajes. Pues nada, muchas gracias a todos por haberos pasado aquí en el chat de Twitch, a vernos en directo, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 7 del mercado de fichajes, qué opináis del tema Amrabat, qué opináis, por ejemplo, también de lo de Saúl, lo dejaréis marchar a Arabia Saudí, de Maffeo, de Kondogbia, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.